Bien, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión final del homenaje al profesor Álvaro López Toro. Ustedes que han estado asistiendo, hemos tenido ya cinco presentaciones, 5 sesiones. Una primera que se llamó Semblanza del profesor Álvaro López Toro. Una segunda, sus aportes a la demografía. Tercero, sus aportes al desarrollo económico y social. Cuarto, sus aportes a la enseñanza, la investigación y las instituciones de producción de información. Y una quinta que tuvo que ver con la presentación del DANE, el aporte que se hizo, digamos, al desarrollo institucional y científico de la demografía. Entonces, hoy tenemos una presentación que se ha titulado Métricas sociales desde la economía, y se llama De la demografía de López Toro a la encuesta longitudinal del CEDE de la Universidad de los Andes, pues que, como se verá, es la más importante encuesta que se está haciendo, y yo personalmente creo que se haya hecho, ¿no? sobre el tema. Bueno, la sesión va a ser moderada por el académico Jorge Iván González. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y para mí es un placer poder compartir con Camilo y con Andrés esta reunión sobre un tema que, como decía Edgar, pues ya llevamos varias sesiones, y el tema de hoy es el tema de mediciones, haciendo énfasis, pues no como lo vayan a enfocar, sobre los trabajos que se están haciendo en la Universidad de los Andes. Juan Camilo es ahora el decano de la universidad, y yo creo que es actualmente de los colombianos que más ha trabajado estos temas del comportamiento humano, de cómo actuamos los seres humanos. Premios Nobel recientes, Eleanor Armstrong, con la que trabajó Juan Camilo, Kahneman, Thaler, pues yo creo que tocan estos temas, y es una mezcla muy interesante de tratar de entender y tratar de sistematizar el comportamiento humano y ver cómo se pueden establecer unas métricas que son mucho más complejas que las otras métricas que normalmente trabajamos en economía. Entonces yo creo que hoy la visión de Juan Camilo es muy importante, y sobre todo cuál va a ser el futuro de las mediciones, cómo ven ustedes eso. La encuesta longitudinal pues ya está llegando, no sé cuánto más va a durar, cuánto más dure la muestra, pero bueno, oigamos todo eso y qué va a pasar después, porque el DANE no está haciendo una encuesta longitudinal, y es la iniciativa privada de una universidad como los Andes que dice: yo le apuesto a la encuesta, yo la financio. Y el colega Andrés Álvarez, fue profesor en la Nacional, ahora es profesor en los Andes. Andrés ha trabajado todos estos temas de historia económica, teoría de las doctrinas económicas, y yo creo que para nosotros pues es muy interesante ver la perspectiva de ambos. Y son profesores que yo llamaría de mente abierta. A veces uno piensa que la Universidad de los Andes es una universidad que demasiada, llamémoslo así, tecnocracias, pero realmente en los Andes hay unos espacios muy importantes. Yo creo que Juan Camilo y Andrés han contribuido para tener unos enfoques mucho más amplios en economía, y creo que los últimos premios Nobel también nos ayudan
para mirar las cosas más ampliamente. Entonces no sé cómo quieren, si empieza Andrés o empieza Juan Camilo. Bueno, entonces le doy la palabra a Andrés. Gracias. Por ahí hay una presentación y yo estaré. Bueno, perfecto. Voy a usar esto. Voy a leer lo después lo de Albert, ¿no? Albert está invitado y nos dejó una página, entonces la leo después. Sí, Perfecto. mejor después. Muchas gracias. Es la que empieza en blanquito esa, exactamente, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias, es un honor estar aquí en la Academia de Ciencias Económicas, de la que tengo muy buenas noticias, muy buen aprecio, porque creo que es una institución que tiene algo que nos hace falta todavía en la Academia de Economistas en Colombia, y es que es una institución que cuando se creó, y lo sé de la voz de la persona que está en ese óleo allá atrás, que es uno de sus creadores, Manuel Ramírez, cuando se creó fue una institución que se creó para que fuera el espacio de todos los diferentes puntos de vista sobre la economía y un espacio para debatir desde realmente diferentes perspectivas, diferentes inclinaciones doctrinarias, políticas, intelectuales. Y yo creo que eso es algo que vale la pena y además que es un espacio de reunión de los economistas que creo que todavía nos faltan en Colombia. Vivimos todos muy aislados y empezando por nosotros un poco me da culpa por no hacer más cosas juntos. Entonces, primero eso, agradecerles y de verdad es un honor que podamos hablar aquí en la academia y además hablar de López Toro, que es un personaje muy importante, pero es de esos personajes muy importantes en la disciplina y en la academia colombiana, del que se sabe muy poco por fuera de la academia y del que se sabe en general muy poco, y de verdad los felicito por tener la iniciativa de haber motivado estas tertulias y motivado a hablar de Álvaro López Toro, que es un economista, yo quiero llamarlo economista a pesar de no tener realmente estudios de economía como básicos, y que contribuyó muchísimo a lo que es la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y yo creo que en general a la forma en que se hace economía científicamente en Colombia. Entonces, la forma en que vamos a hacer esto, Juan Camilo y yo, es la siguiente. Yo voy a hacer una pequeña introducción, espero que no se me tome más de 20 minutos, media hora, simplemente situando, más que a López Toro y más que entrar en los detalles de López Toro, lo que nosotros queremos hacer es situar la influencia de López Toro como parte de un movimiento más largo que desde la creación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y el CEDE, el Centro de Estudios Económicos, hasta hoy en día ha sido algo que ha marcado nuestra institución. Y López Toro es alguien fundamental en esa historia, y es fundamental en lo siguiente. Quisimos titular esta tertulia, una tertulia en torno a la noción de la economía como medidora de la sociedad, o la Facultad de Economía de los Andes como medidora de la sociedad. Y creemos que eso es fundamentalmente lo que López Toro va a dejar. Yo quiero empezar motivando esta charla, si recuerdo cómo se mueve, hacia allá. Creo que es este, no. Podemos pasar. Qué pena, creo que está apagado. Sí, muchas gracias. No, así. Bueno, aquí creo que sale algo. Listo. Quiero empezar motivando este conversatorio con lo siguiente, y es, hay algo que ha marcado la evolución de la economía en general académica en los últimos años, fuertemente, y es algo que no solo yo, sino, digamos, en general la gente que está haciendo historia de las ideas económicas del siglo XX lo ha llamado un giro empírico en la profesión. Y ese giro empírico en la profesión consiste básicamente en una transformación que sufrió en las últimas 2-3 décadas y que se ha agudizado y que ha continuado a un ritmo muy importante en los últimos años, de la producción académica en economía, donde se ha pasado de una importancia grande de lo que es una producción abstracta, teórica, que dominó, digamos, entre los años 60 y los años 80, a una producción mucho más empírica, y empírica
tiene varios sentidos y de eso hablaré un poquitico. Empírica, aquí en este momento digamos quedémonos con la idea de empírico en términos de metodologías y en términos de la contribución fundamental. A ver si yo lo puedo, ok, perfecto. No sé si se ve muy bien, se ve bastante oscuro, pero básicamente lo que trae esto es una tabla tomada de este artículo de Kim y otros, que es un trabajo que se hizo en el 2006, y ya para el 2006, a través de un trabajo bibliométrico, se puede ver evidencia muy interesante de lo siguiente, y es que mientras que en la década de los 70s y hasta los 80s, digamos que la principal producción académica en las revistas mejor ranqueadas, digamos, por su impacto académico en la profesión, las 10 mejores revistas ranqueadas por impacto académico, más o menos el 76.7% de los artículos podía clasificarse como artículos cuya contribución principal eran teóricos. Esto es para el año 70-74. En el año 95 al 99, en ese periodo de ese quinquenio, solo el 11.4% de las contribuciones son principalmente teóricas. Mientras tanto, lo empírico, lo que llamaríamos una contribución principalmente empírica, como lo clasifican estos autores, empieza en 13.3% del total de los artículos hacia los años 70 y pasa a ser 60 o más del 60% al final del siglo XX, en proporción de la contribución principal dentro de los journals más importantes de la profesión. Y eso es muy interesante porque lo que está señalando esta transformación en la profesión es que en muy poco tiempo, porque ese fenómeno se acelera sobre todo en los últimos 2 décadas del siglo XX, más o menos hacia el final de los 80, todavía la contribución teórica era mucho más importante que la contribución empírica, y llegado ya al final del siglo XX, hay una transformación hacia mucho mayor importancia de lo empírico con respecto a lo teórico. Eso que vemos ahí es simplemente señalando cómo del 76% que era teórico, que es la columna primera, la fila penúltima, y la columna primera es la época, pasa al 14%, al 11% lo teórico y cambia como si hubiera un crowding out, digamos, de lo teórico por lo empírico. Este trabajo más reciente, para señalar que esto se ha acelerado en los últimos años, de una serie de investigadores que vienen haciendo un trabajo bibliométrico sobre las transformaciones que ha sufrido la disciplina también hacia ese giro empírico en los últimos años. Este es un trabajo del 2017 publicado en el Journal of Economic, en el American Economic Review Papers and Proceedings, es decir, presentado en una de las conferencias de la American Economic Association recientes. Es un trabajo liderado por Angrist, uno de los grandes econometristas contemporáneos. Muestra también el mismo fenómeno. Si ustedes ven la línea que se debe ver un poco azul, es lo empírico, y la línea roja es lo teórico. Les voy a describir más o menos qué hay en esos paneles. Este panel de arriba a la izquierda lo que muestra es la parte de la contribución dentro también de los artículos con mayor impacto dentro de la profesión, la parte dividido entre contribución principalmente empírica, que es lo azul, principalmente teórica, que es lo rojo, y lo verde, la línea pequeña, que es más o menos estable, es una contribución como en metodologías econométricas. Esto hay que entenderlo bien, esto no es una contribución empírica, es una contribución, digamos, en teoría econométrica y en metodologías econométricas. Y lo que uno ve es precisamente lo mismo, es que desde los años 80, que es el inicio acá, hasta el 2015, que es la última medición que tienen, hay un desplazamiento de lo teórico por lo empírico. Y aquí hay un par de cosas, y por eso traigo esta evidencia que es un poco distinta a la de Kim, que es que no solo en términos de la proporción de producción académica ha aumentado lo empírico en detrimento de lo teórico, sino también en términos del impacto. Esto que tenemos acá en este panel de la derecha arriba es el impacto medido por citas.
Y ahí lo que hay no es la proporción de producción, sino qué cosas son más impactantes. Y aquí otra vez se muestra que cada vez más, incluso el desplazamiento parece ser más agudizado al final. Lo empírico es cada vez más impactante dentro de la profesión, más relevante, si queremos, con unas medidas bibliométricas como estas, que lo teórico. Y en el último panel que está aquí abajo, que no se ve muy bien, es un ejercicio ya econométrico que hace Angrist, y con eso voy a terminar, muchas gracias, la evidencia empírica sobre este giro empírico, valga la redundancia, que es la siguiente. El ejercicio que ellos hacen es tratar de hacer un modelo, básicamente es un modelo, digamos, de componentes principales en el que ellos intentan medir el componente de cuando un artículo contiene un componente empírico, bien sea porque es un artículo teórico que tiene al final un test empírico para testear su contribución o la idea teórica que tienen atrás, o bien sea porque su componente principal es simplemente un ejercicio empírico. Lo que ellos trataron de medir es qué impacto tenía sobre las citas que se hacían esos artículos, y lo que uno ve es que durante los 80s hasta mediados de los 90s el impacto era negativo. Eso es lo que quiere decir que está por debajo de esa línea de cero, es decir, era menos probable o incluso disminuía la probabilidad de ser citado cuando yo tenía un artículo con un componente empírico fuerte. Es decir, que lo que esto muestra es una cosa mucho más radical, que es que lo teórico daba mucha más posibilidad de ser citado y de tener impacto dentro de la profesión hasta los años 90. Y ustedes ven que el salto que se pega y que está sobre esta línea que hace que la contribución sea, digamos, en términos estadísticos relativamente nula, y también es porque en economía se demora mucho que se empiece a citar un artículo, pero lo que muestra es que se ha eliminado ese efecto negativo de presentar artículos principalmente empíricos o con un componente empírico, y está yéndose hacia lo positivo. Lo que predicen Angrist y sus colegas al final de este artículo es que definitivamente, si yo hiciera lo mismo, y ellos tienen algunos ejercicios con eso, sobre lo teórico, sería totalmente al revés. Es decir, hoy en día la probabilidad de ser citado en las principales revistas, cuando mi artículo tiene un componente o es puramente teórico, es negativa. Es decir, es más malo si quieren publicar. Esto porque es importante en términos de lo que nos convoca hoy, que es Álvaro López Toro. Yo diría que hay dos cosas importantes. Esta motivación a lo que nos lleva es a la idea siguiente. La profesión es una profesión que en los últimos años ha oscilado de una profesión teórica muy abstracta, que desde los años 60 hasta los años 90 consolidó, digamos, su contribución teórica a través de modelos muy alejados de la realidad, que es una de las críticas que se le hizo siempre a la profesión, fundamentalmente teóricos, con teoría obviamente modelizada, matemática, pero cuya relación con lo empírico siempre fue una relación difícil, porque fue una relación en la cual buena parte de esas contribuciones teóricas eran difíciles de medir. Y yo creo que lo que pasó en los últimos años, y ahí sí es más una conjetura mía que lo que puede decir la evidencia, es que ese giro empírico que acabamos de mostrar es un giro que ha llevado a la profesión hacia un abandono de lo teórico, ya vimos incluso un desplazamiento de lo teórico por lo empírico, dejando en el camino, en parte, la idea de que ya no necesitamos teoría, e incluso la teoría nos estorba en la construcción de nuestros modelos y de nuestra producción académica. Si eso es verdad, digamos, y aquí exagerando un poco sin tener mucho más evidencia que estos trabajos bibliométricos que acabo de citar, si eso es verdad, esta es una profesión donde otra vez se está compartimentalizando y se está separando lo teórico de lo empírico en buena parte, y buena parte de lo empírico está basado en pequeños mecanismos, en modelos reducidos, en mecanismos muy básicos teóricos, y cada vez la producción teórica y empírica
se separaban más, al menos al final del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI. Yo creo que eso también puede estar cambiando en este momento, en los últimos 5 o 10 años, pero digamos que el mensaje que yo estoy tratando de decir es lo siguiente: la relación entre lo empírico y lo teórico en economía siempre ha sido algo separable, y este bandazo que vemos en la profesión en los últimos años a lo que nos lleva es a pensar que la profesión se ha movido hacia no sé si un equilibrio, pero sí hacia una tendencia en la cual los datos hablan solos. La idea de que vamos a construir desde los datos, desde lo empírico, y que lo teórico no es necesario. Y aquí, por fin, Álvaro López Toro. ¿Por qué? Yo creo que uno de los elementos esenciales de la visión de Álvaro López Toro sobre la economía y sobre la necesidad de la medida. Álvaro López Toro es todos sabemos, no solo es un demógrafo, sino que es un medidor de la sociedad en muchos aspectos. Generalmente nosotros nos focalizamos en todas sus contribuciones demográficas porque obviamente es su principal línea de investigación y hoy voy a evocar esas cosas. Pero también Álvaro López Toro, y esto es como lo esencial de nuestra conexión, es un personaje que consideraba que los datos no hablan solos, que primero hay una conjetura, un concepto, una teoría, y a partir de esa teoría, a partir de la necesidad a la que me empuja la teoría para construir datos, yo voy y construyo datos. Y eso significa que el punto de partida, contrariamente a buena parte, digamos, de ese giro empírico que yo creo que se ve hoy en la profesión, o en alguna parte de la profesión, la teoría es fundamental. Pero aquí viene otra cosa interesante: ¿qué tipo de teoría hace Álvaro López Toro? Y eso es algo que seguramente en estas tertulias, y lamentablemente no haber asistido para evocar algunos ejemplos que se hayan dado acá, pero yo estoy seguro que muchas veces se ha evocado esa característica de López Toro de ser un autor pluridisciplinario. Y pluridisciplinario en el sentido estricto y no necesariamente buscado por él. La formación de Álvaro López Toro como ingeniero, posteriormente como demógrafo y posteriormente como economista en la práctica más que de formación, lo llevan a ser un autor que mira la economía y mira la sociedad desde las ciencias sociales en general y desde las ciencias también estadísticas, matemáticas y las ciencias en términos generales. Incluso la demografía tiene una conexión obviamente con lo fisiológico, con lo médico, y él estuvo cerca también de trabajos médicos, etcétera. Lo llevan a tener un enfoque donde las teorías, las conjeturas y la producción, digamos, teórica, llamémoslo así, básica, conceptual, de donde uno arranca, es una producción que viene de diferentes ángulos. Álvaro López Toro es muy difícil de clasificar como un economista neoclásico o clásico o keynesiano. Es muy difícil clasificarlo dentro de esos compartimentos que nosotros damos, porque fundamentalmente él es un científico social, y es un científico social que tiene una forma de aproximación a las realidades sociales que es desde el punto de vista de la teoría, que se nutre en parte de la economía, que se nutre en parte de la demografía, que se nutre de diferentes ciencias sociales, de la historia. Ahorita evocaré un poquitico los trabajos de historia porque son unos de los que son más interesantes probablemente para ver esa dimensión de Álvaro López Toro, partiendo de conjeturas y yendo hacia la medida. Una de las cosas de esa contribución de López Toro es que López Toro enfoca esas conjeturas como algo que es un primer camino hacia una teoría completa, y que no está completa hasta que no se mida esas conjeturas, hasta que no le podamos poner números, hasta que no le podamos poner una cuantificación. Y lo que es interesante, y con eso quiero cerrar esta idea general y ahorita pasar a unos ejemplos concretos dentro del trabajo de López Toro sobre esto, es que López Toro, por encima de todo, no le tiene miedo, digamos, invita a no tenerle miedo a medir elementos difíciles de la realidad social, elementos que muchas veces la gente del común le diría, o algunos incluso académicos le dirían, esas cosas no son medibles, esas cosas no son cuantificables. Como le decían a los fisiócratas en el siglo XVIII, la libertad humana no puede ser puesta en números. Probablemente le dirían a Álvaro López Toro también, hay buena parte de esas cosas que usted está encontrando que no son medibles. Y yo creo que la invitación de Álvaro López Toro es todo lo contrario, es a ser creativos con las medidas. Para evocar uno de los trabajos interesantes, hacia el año 70,
Álvaro López Toro hace un trabajo que es muy importante, en el cual, a través de datos demográficos además comparativos con otros países, intenta hacer unas deducciones de un montón de mediciones de la demografía, de variables de la demografía, que no son posibles de medir directamente. Y con los pocos datos que tiene en este trabajo, que se llama Inversiones Demográficas, con los pocos datos que tiene, Álvaro López Toro construye contrafactuales para medir una serie de variables de fertilidad, de natalidad, para inferir tendencias de donde no hay mediciones directas. Ese es el típico proceder de Álvaro López Toro al que nos invita, que es: la medida de la sociedad es necesaria, y la medida de la sociedad no es hasta donde sea posible, hasta a donde los datos nos den. Si es necesario, hay que construir datos; si es necesario, hay que ser creativos. Y yo creo que la marca fundamental, entonces, que deja Álvaro López Toro en la Facultad de Ciencias de Economía de la Universidad de los Andes, y el CEDE en general, es que su paso por la Facultad de Economía enseñó y dejó como tradición esa idea de que ninguna conjetura sobre la sociedad, ningún elemento de la sociedad se puede quedar sin medir, y se debe quedar sin medir. Y en ese sentido, lo demográfico es un ejemplo interesante. Aquí yo traigo una cita de lo que es un informe del CEDE. Estos son informes que pasaba al final del año el director del CEDE, este es el del año 1970, en el cual estuvo muy presente Álvaro López Toro, donde menciona cuál es el tipo de actividades que hace el CEDE. Y fundamentalmente esta parte que estamos trayendo acá es una parte donde se menciona el programa de demografía. El programa de demografía de la Universidad de los Andes, el programa de demografía de la Facultad de Economía, era un programa independiente, seguramente aquí también se ha evocado. Era un programa independiente y era el programa probablemente más internacionalizado de todos los programas que tenía la Facultad de Economía de la universidad. Era un programa financiado en buena parte por instituciones como la Rockefeller, la Ford. Era un programa de intercambio permanente con académicos internacionales, y obviamente López Toro era una figura crucial en ese programa. Era el director del programa, y no solo era el director del programa, sino que era quien mantenía los contactos, quien tenía todas las relaciones con las universidades de Estados Unidos, en particular obviamente con Princeton, de donde él viene, para mantener viva la demografía en Colombia, y no solo viva, formar nuevos demógrafos en Colombia. Entonces, durante un tiempo, en economía de la Universidad de los Andes no solo teníamos demógrafos haciendo investigación, sino que formábamos demógrafos en la facultad. Y una de las cosas interesantes que se ve en este informe es que se menciona que la actividad de investigación en este campo ha sido variada, diversa. Durante el periodo que se realizó la publicación de los parámetros demográficos regionales, primera cosa interesante, una de las cosas fundamentales, y creo que también es una herencia, y ahorita Juan Camilo va a enfatizar en eso, es que la Facultad de Economía, por más de que la sintamos, generalmente nos dicen que estamos de frente a Monserrate y de espaldas al país, creo que, a diferencia de buena parte de los bogotanos que creemos que Bogotá se acaba en los cerros orientales, creo que la Facultad de Economía siempre desde el principio, y además con estos trabajos demográficos es evidente, quiso ir a las regiones, quiso ir a medir, a hacer proyecciones de población regionales, primera cosa. Segunda, dice, también se terminó y publicó un estudio sobre la estructura y dinámica de las fuerzas de trabajo en Colombia. Con base en los censos recientes, este trabajo incluyó proyecciones poblacionales, económicamente, de la población económicamente activa, etc. La contribución sobre los puntos álgidos del periodo, la demografía conectada con uno de los elementos económicos principales en los que actúa, que es el empleo. Estos trabajos son esenciales para una gran variedad de estudios y han tenido una muy buena acogida. Era el centro de donde se producían los datos, donde se trabajaban los datos para un montón de investigaciones más en la facultad. Y lo último es la mención a Álvaro López directamente que se hace aquí. El director del programa, qué pena, puede volver atrás, sí. El director del programa ha escrito varios artículos, tanto de carácter teórico como empírico, muy interesante. ¿Qué se está mencionando aquí? Trabajos
empíricos, obviamente, que seguramente se han evocado muchas veces aquí, todos los trabajos de López Toro demográficos, todos los trabajos de López Toro sobre el mercado laboral, sobre la fertilidad, etcétera, que son conocidos, pero también se está evocando trabajos de tipo teórico que son fundamentalmente trabajos de historia económica. No solo es teoría cuantitativa lo que hace López Toro, aquí hay un elemento interesante, hay un trabajo que se reeditó hace relativamente poco tiempo, hace ya 10 años, en el CEDE, en la colección CEDE 50 años, se reeditó el trabajo sobre la migración en Antioquia en el siglo XIX. Ese trabajo es un trabajo muy interesante, en ese trabajo López Toro no tiene una sola cifra, pero es un trabajo donde él dice, yo les estoy proponiendo una conjetura. Lo que uno encuentra en ese trabajo de López Toro es una conjetura de avanzada, y es una conjetura donde él evoca, por ejemplo, una tesis que hoy en día es la tesis probablemente que se considera como más de vanguardia en historia económica sobre la divergencia entre el crecimiento en el norte y en el sur de América Latina, es decir, los trabajos de Acemoglu, Johnson Robinson, los trabajos de Douglas North un poco antes, ese tipo de trabajos institucionalistas que dicen que nosotros tenemos una maldición por haber heredado las instituciones extractivas coloniales de los españoles. Pues López Toro lo evoca desde el principio, se da cuenta de que esa es una cosa, pero tiene una tesis muy interesante, y es una tesis que dice, desmiente, digamos, la tendencia secular de esas instituciones a permanecer en el tiempo, y muestra cómo el caso antioqueño es un caso donde se puede conjeturar que esas instituciones fueron transformadas por la realidad económica y permitieron un crecimiento económico diferente al que nos había, digamos, dejado como legado las instituciones coloniales españolas. Lo interesante de ese tipo de trabajos es que son trabajos donde las conjeturas teóricas al final del texto, López Toro menciona, se tienen que medir. Yo les dejo aquí una conjetura, les dejo una teoría, pero todo esto se debe medir. Una de las cosas interesantes es que en los últimos años, a pesar de que la historia económica en la Facultad de Economía fue muy importante, ahorita hablábamos con Edgar acerca de, en los años 70, 80 hubo personajes muy importantes, José Antonio Campo, entre otros, de la Pedraja y Jaime Jaramillo, que hacían trabajos de historia económica. Esa herencia continuó y hoy en día hay unos trabajos de historia económica muy importantes en la Facultad de Economía, de los cuales además la conexión entre el pasado muy largo y el presente es la característica, que es lo que está haciendo exactamente López Toro, invitándonos a medir el impacto de largo plazo de las instituciones en economía. Y ahorita seguramente Juan Camilo mencionará algunos datos que utilizan ese tipo de, que nos permiten con datos contemporáneos volver hacia atrás. Bien, bueno, ahí siguen hablando de los trabajos que se hacen en el centro y quiero simplemente dejar dos ideas de punta para que Juan Camilo hable sobre cómo nuestro último instrumento de medición de la realidad social colombiana va en esa misma línea. Podemos seguir. Ok, aquí simplemente yo traía, pero esto es una tabla que no voy a dar mucho en detalle. La Facultad de Economía tiene un centro de datos abierto al público, que es donde una buena parte de los datos son datos producidos por la historia de la facultad. De los datos que están, digamos, disponibles hoy en día, tenemos datos construidos desde los años 60, como estos, por ejemplo, los presupuestos familiares, la famosa idea de ingresos y gastos de los hogares, que después fue obviamente retomada por el DANE. Pero tenemos una gran diversidad, y solamente quería mostrar eso, de producción de datos en esa línea de la herencia de López Toro sobre cosas diferentes. Tenemos datos sobre servicios financieros que fueron construidos desde la facultad, en trabajos de investigación que salieron de la facultad, sobre violencia intrafamiliar, bases de datos electorales, la política, historia de vida, encuestas de bachilleres, historias de vida en encuestas de movilidad espacial en la zona metropolitana de Bogotá, historia de vida en encuestas sobre fecundidad adolescente, la herencia directa de López Toro, a través de, obviamente, Carmen Elisa Flores, historias de la transición demográfica, historias de vida de la transición demográfica, y quiero terminar en estos dos trabajos, el panel municipal del CEDE, que es uno de los trabajos más ambiciosos que se ha hecho en los últimos años de recopilación de datos
de los más de 1000 municipios de Colombia, donde tenemos información en dimensiones que nunca antes se habían recopilado en un solo dato sobre los municipios. De hecho, ahorita de pronto Juan Camilo les evoca alguna anécdota sobre cómo la información sobre los municipios que tenemos en este panel municipal del CEDE, la tenemos acá, y muchas veces la gente en los municipios, alcaldes, personas de los gobiernos locales, no tienen esa información y no conocen su municipio como ese panel lo conoce, no digamos que nosotros, pero el panel lo conoce. Y finalmente la encuesta longitudinal de la que va a hablar Juan Camilo, que va en esa dimensión de tener una medida de la sociedad, de todos los eventos posibles de la sociedad, y no darle miedo a medir aspectos sociales que parecen difíciles de medir, como nos invita López Toro. Simplemente tenía una mención ahí al trabajo de empleo y pobreza de Lupiano Ayala y de Nora Rey de Marulanda, que es uno de los trabajos más importantes porque fue el que dejó la herencia que el DANE después retoma para hacer las estadísticas de desempleo en Colombia, y pues no están nuestros datos directos como producidos por nosotros, pero obviamente la herencia está en todos los datos de empleo del DANE. Y simplemente los quería dejar con esta idea. La Facultad de Economía entonces es una productora de mediciones sobre la sociedad de gran diversidad, no solo económicas, de hecho, no solo como tradicionalmente pensamos la economía, sino de todas las dimensiones de la sociedad. Pueden encontrar en ese sitio internet de acceso gratuito y de consulta gratuita, datoscede.uniandes.edu.co, un montón de datos. Solo esto que mencioné aquí son los datos producidos originalmente, pero además ahí se compilan datos desde demografía, para hacer homenaje a Álvaro López Toro, hasta historia económica, y se siguen nutriendo, incluso historia de las ideas económicas. Vamos a tener dentro de poco una sección dedicada a pensadores económicos en Colombia, con los documentos de ellos disponibles, que van a empezar con Manuel Ramírez. Quiero volver a Manuel Ramírez para eso, sus textos y sus trabajos, y después vamos a ir hacia el pasado a explorar mucho más en eso. Bueno, eso es todo lo que yo tenía por decir, y ya le dejo la palabra a Juan Camilo. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias a la Academia por la invitación y a ustedes por estar acá. Yo voy a continuar con un par de ideas claves que Andrés acaba de mencionar, que es con las cuales quiero hacer el puente con la siguiente parte, con la siguiente presentación. Pasemos a la siguiente, que es como el punto central aquí. Y es el siguiente. Esta idea de estas oscilaciones o estos vaivenes entre teoría y empiria y los datos empíricos, y en los que estamos ahorita, digamos, en esa cresta de la ola, y de los cuales pues López Toro tuvo un papel importante, como lo mencionó Andrés, nos pone en una serie de preguntas importantes que Andrés ya mencionó, y es si esta idea de que los datos no hablan solos, y esta idea de que tenemos que tener mejores teorías para poder entender mejor los fenómenos de la sociedad y los fenómenos económicos. Lo que pasa es que ahí la definición de qué es económico y qué no es de la economía se vuelve parte de esta discusión. Se abren entonces esas preguntas de cuál es el papel de los datos en eso, el papel de los datos en replantear las teorías, el papel de los datos en tener mejores teorías del comportamiento de la sociedad, mejores teorías de cómo funcionan la interacción entre los individuos y sus estructuras sociales. Creo que ahí es donde hay una pregunta grande, importante, y digamos que mucho, Jorge Iván mencionó al principio toda esta idea de esta renovación que ha venido sucediendo de la economía comportamental. Ahí hay una lección importante de exactamente este punto, y es que los datos de observación de qué hacen los seres humanos de verdad están cuestionando las teorías que teníamos vigentes. Y ese es el punto central de todo esto, es la contribución de una corriente empírica que desde hace ya varias décadas viene acumulando datos y viene produciendo mejores datos de observación de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en los hogares, en los individuos, en sus decisiones, en sus resultados y demás.
nos debería llevar entonces a producir mejor teoría, y yo creo que eso es parte de la invitación que estaba diciendo Andrés hace un rato, y es que los datos no hablan solo, los datos lo que nos permiten es enfrentar esa pregunta. Y aquí lo que abre esta discusión son dos puntos esenciales. Uno, que hoy podemos tener mejores datos, y el ejemplo de la encuesta longitudinal va a ser un poquito de ello. Tenemos mejores datos que los que teníamos hace unas décadas. ¿Por qué? Porque hemos podido sofisticar, por un lado, los instrumentos de medición, las herramientas con las que medimos, la posibilidad de hacer seguimiento longitudinal a la misma familia en el tiempo. Eso ha permitido que hoy tengamos mejores datos. Pero lo segundo, que nos hemos echado al agua a arriesgarnos a medir lo que antes se creía que no era medible. Ahí yo creo que hay otro reto importante. Y en ese sentido, digamos que en esta lista de elementos que ustedes ven ahí en la pantalla, es a donde quiero tratar de construir esta idea. Por un lado, llevamos midiendo mucho tiempo a lo largo de la historia, porque nos ha parecido importante, toda esta idea de decisiones, oportunidades, resultados, llámese de los hogares, o de los conjuntos de hogares, o de las sociedades, o de los países. Pero ahora tenemos una posibilidad adicional, que es la del carácter longitudinal de los datos. Y la forma como nosotros lo hemos tratado de plantear con la encuesta longitudinal, de la cual voy a hablar en detalle en unos segundos, es que podemos pasar de las fotos al video. Así como en las familias hemos logrado desempolvar los álbumes donde tenemos las fotos de la familia, y ahora están empezando a aparecer videos de las familias, pasar de las fotos al video es lo que estamos pudiendo hacer ahora con los datos gracias a la encuesta longitudinal. Y es ese carácter longitudinal en el sentido de poder coger a una misma familia y visitarla varias veces en el tiempo y conversar con esa familia sobre lo que le pasó en el tiempo a esa familia, no como una muestra estadística de fotos. Entonces tomamos una foto en el tiempo de la sociedad y después tomamos otra foto en el tiempo de la sociedad y otra foto en el tiempo de la sociedad, con una muestra representativa de esa sociedad, sino que le hacemos video a un grupo de familias que es representativo de esa sociedad, y vemos en el video cómo cambia esa familia en términos de sus decisiones, de sus oportunidades, de sus resultados, de sus frustraciones, incluso de sus actitudes frente a la vida. Ese carácter longitudinal nos va a abrir un mundo mucho más grande, y voy a tratar de demostrarlo con 2 o 3 ejemplos de los datos de la encuesta longitudinal. Y la otra que había mencionado es que ahora atrevernos a medir otras cosas que normalmente no teníamos dentro de la economía midiendo, y que estamos empezando a incursionar desde la economía, desde varios otros elementos que tienen que volverse parte de nuestra obligación de análisis desde la economía. Voy a mencionar 4 allí. Tal vez uno de los más importantes es cómo nos adaptamos y respondemos a los choques, llámense choques naturales o choques de violencia, y de eso sí que ha habido en Colombia. Hemos tenido la fortuna, y voy a decir fortuna entre comillas, por ejemplo, de que en la encuesta longitudinal, por razón del muestreo aleatorio, quedaron hogares en el municipio de Gramalote antes de que hubiera la falla geológica de Gramalote. Y nos tocó ir a buscar esos hogares de Gramalote después de que hubo la falla geológica, y tuvieron que desocupar el pueblo y se han tenido que ir a un nuevo municipio que el Estado está tratando de construir para ellos. Y ese tipo de choques solo los podemos entender desde la respuesta adaptativa cuando es al mismo hogar que lo encontramos antes y después de ese choque. La ola invernal tal vez más fuerte que ha habido en los últimos años, entre el 2012 y 2013, nos permitió poder saber los hogares colombianos en el 2010 cómo estaban, qué hacían, cómo se educaban, qué cultivaban, qué producían, qué ingresos tenían, qué problemas tenían. Y vino la ola invernal y pudimos volverlos a visitar después de la ola invernal a esos mismos hogares, y les preguntamos cómo se arreglaron, qué vendieron, pidieron prestada plata, ¿quién les dio la plata? ¿Un banco? ¿Sus familiares? ¿Sus vecinos? ¿Qué compraron? ¿Qué vendieron? Y eso solo lo permite el carácter longitudinal de los datos. Ese es el tipo de respuestas adaptativas al cambio que podemos ahora, a través de nuevas metodologías, poder recoger esa información. El tema del capital humano ha sufrido una revolución muy grande en la literatura, digamos que desde Becker y de ahí para adelante, sobre la idea de que hay que fortalecer un montón de habilidades cognitivas y no cognitivas, y de habilidades desde las edades tempranas, y que la acumulación del capital humano viene desde los primeros 5 años.
Hoy podemos medir eso y tenemos muy buenas técnicas gracias a las alianzas y conversaciones entre la economía y la biología y la psicología y la antropología para poder medir de mejor manera cómo los niños desde cero en adelante construyen esas habilidades para la formación de capital humano. Y hoy podemos, gracias a la encuesta longitudinal, tener unos niños que en su momento tenían 1 año, 2 años y poder medir algunas de las habilidades psicosocioemocionales y después a los 3 años ver cómo estaban y a los 6 años cómo estaban y a los 9 años cómo estaban y ver si eso empieza a traducirse en resultados educativos, en resultados de logros y en cambios con relación a la inversión de la familia a esos temas. Entre otras porque en la encuesta podemos medir el uso del tiempo en el hogar. Entonces le preguntamos a los padres de familia en qué usan el tiempo en la semana. Y ahí podemos ver cuánto de ese tiempo fue lavando ropa y cuánto fue cuidando a los niños y cuánto fue yendo al mercado y cuánto fue trabajando en su parcela y cuánto fue yéndose a trabajar de jornalero y demás. Ese tipo de cosas ahora las podemos medir con mucho más detalle, cosas que no necesariamente estaban ahí. Pero obviamente que cuando uno mira los trabajos de estos pioneros de la demografía en Colombia, del cual López Toro pues es uno de los mejores ejemplos, empieza uno a darse cuenta que desde esa época estaban esas alertas de que esto hay que medirlo porque es importante para entender la economía. Entonces yo creo que hay un ejemplo más de eso. Cosas tan complejas como entender qué tan importante para una economía o para una sociedad es la confianza, o las ayudas altruistas, o la participación en política o la participación en organizaciones sociales. Ya hoy tenemos la posibilidad de medir esto y precisamente por el carácter longitudinal podemos entender ciertas dinámicas, algunas de las cuales voy a mostrar en un ejemplo o dos, de cómo, por ejemplo, la respuesta de los hogares a meterse a ayudar o a participar en organizaciones sociales está relacionada con la intervención del Estado y con cosas paradójicas como que cuando el Estado trae un programa social, la gente se organiza en comunidad, pero el Estado quita el programa social y la gente se sale de las organizaciones sociales. Esa dinámica de entrada y salida de organizaciones sociales solo la podemos medir si tenemos un carácter longitudinal de los datos. Del mismo hogar, miremos qué hacía hace 3 años, miremos qué hace ahora, qué hace después. Bueno, esos son ejemplos, digamos, como para dar alguna abrebocas a ese tipo de cosas que podemos medir. ¿Cómo hacemos para, adelante? Entonces, digamos que lo que voy a tratar de contarles es rápidamente en qué consiste la encuesta longitudinal. Siguiente. Estos son imágenes de los hogares que han participado en la encuesta longitudinal. Y los quiero además invitar a que entren a la página de la encuesta longitudinal de la universidad, porque hay un montón de videos que le ponen carne y hueso a los testimonios de varios de esos hogares y que nos permiten entender un poco también cómo son esa dimensión humana de esos datos que a veces nos puedan parecer fríos. Pero digamos que la ELCA, en todo ese gran sentido grande de la palabra, de entender a qué se refiere la medición de los cambios sociales y económicos a nivel individual y a nivel de los hogares, se vuelve como el reto más importante, y hacerlo con una robustez estadística en términos de representatividad de los hogares en cuanto a regiones y en cuanto a, digamos, dimensiones de lo rural y lo urbano a través de la muestra. Siguiente. Entonces aquí lo que ven ustedes es un poquito de la línea de tiempo que voy a hablar en más detalle en una siguiente diapositiva, de cómo en esa ronda cero, en la línea base, que fue en el 2010, hicimos el muestreo y la primera medición de más de 10.000 hogares que se seleccionaron aleatoriamente en regiones urbanas y rurales de Colombia, y después el primer seguimiento, lo que aparece allí como ronda 1, del año 2013, y la ronda 2, que es el siguiente seguimiento que acabamos de terminar, que es 2016, y ahora pasar a la ronda 3, que es el 2019, y ahí voy a ir dando puntadas a la pregunta de Oribán hace un rato, y es qué va a pasar con esto y si debería estar en el DANE y demás, y sobre eso tenemos algunos intentos de qué va a pasar con esto. Pero lo más importante allí son los 2 puntos de abajo, y es que estas mediciones sean representativas del universo de población de la línea base, y ya les voy a contar cuáles fueron las regiones y la selección de las regiones que fueran representativas urbanas y representativas rurales de unas regiones del país, y que por otro lado nos permitiera hacer esa observación de la evolución en el tiempo, de cómo esas personas y esos hogares cambiaron y fueron adaptándose, y cómo eso nos puede permitir entender qué va a pasar en el corto, en el mediano y el largo plazo. Siguiente. Esta línea de tiempo es importantísima porque aquí tenemos los años, arriba ustedes ven 2010, cuando hacemos la primera medición,
Tenemos el 2011 y 2012 de procesamiento de información y de pulir instrumentos, y en el 2013 nos vamos a la siguiente ronda, y en el 2016, ahí en oscuro ustedes ven, acabamos de recoger la siguiente ronda. La meta es poder hacer la siguiente medición en el 2019 y en el 2022. A eso le estamos apuntando, pero con varias cosas importantes sobre eso. Durante ese periodo pudimos tener la ola invernal que se dio alrededor del 2011, que nos permitió ver entre el 2010 y el 2013, por ejemplo, cómo respondieron los hogares a esa ola invernal. Y después vinieron todas las negociaciones de paz con las FARC y el cierre, digamos, del proceso de negociación y de firma en el 2016. Y tenemos nosotros con la encuesta longitudinal en el 2016 tal vez la única línea base que tiene este país para empezar a evaluar qué va a pasar con el posconflicto. Porque desafortunadamente el censo es del 2005 y del 2005 al 2016 ha pasado de todo en este país. Entonces, con la encuesta longitudinal del 2016 vamos a tener, o ya tenemos, una medición del momento en que se empiezan a implementar los acuerdos de paz, y para el 2019 vamos a tener una oportunidad única de poder mirar cómo le pegó el posconflicto a esos mismos hogares, a exactamente los mismos 10.000 y pico de hogares, en esos 3 años, porque sabíamos cómo venían y cómo van a responder de aquí al 2019. Y vamos a saber un montón de cosas, varias de las dimensiones que les voy a mencionar ahorita. Y por otro lado, en términos de políticas públicas, a lo largo de todo este periodo, ha habido un montón de programas del gobierno que han tenido que ver con familias en acción, jóvenes en acción, un montón de políticas públicas, de cambios de la economía, que nos pueden permitir también mirar cómo se han ido adaptando y cómo han ido respondiendo y se han venido o beneficiando o afectando esos hogares a lo largo de esos años. Siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Para el caso urbano, estamos haciendo una muestra que es representativa de todos los hogares colombianos de estratos 1 al 4. Eso es importante aclararlo. En esos estratos 1 al 4 lo hacemos a partir de las grandes regiones urbanas divididas entre Atlántica, Oriental, Central, Pacífica y Bogotá. Y en el caso rural son mediciones de pequeños productores en 4 microrregiones del país, que son el eje cafetero, la Atlántica, la región Atlántica Media, el altiplano cundiboyacense y el centro oriente del país. No es representativa porque no tenemos mediciones, por ejemplo, de la periferia lejana, digamos que Amazonía, la Guajira, la costa pacífica, básicamente porque los costos no daban para poder hacer eso, y en eso es importante que hagamos esa aclaración de que estamos siendo representativos a nivel de todo el país para las zonas urbanas y representativos rurales de esas 4 grandes zonas, que es eje cafetero, Atlántica Media, Centro Oriente y cundiboyacense, que en todo caso concentra una muy grande fracción de la población rural de este país. A esas regiones el muestreo nos permite hacer recolección de información del jefe del hogar, de su cónyuge, de los hijos menores de 10 años y de los niños que vayan apareciendo en esos hogares de ahí en adelante. Esa va a ser nuestra población que vamos a hacerle recolección de información a través de entrevistas directas a los 2 padres de familia o a las 2 cabezas de familia y a esos niños, y con esos niños se van a hacer preguntas adicionales, mediciones adicionales psicoemocionales, mediciones adicionales biométricas sobre peso, sobre habilidades cognitivas, sobre un montón de mediciones para irle haciendo seguimiento a esos niños en el tiempo. Siguiente. Bueno, aquí simplemente hay un dato importante y es lo que hemos logrado en términos de los resultados de cobertura y cómo a lo largo de estos 6 años hemos podido recoger información de cerca de 20.000 personas en la encuesta longitudinal, en estos 10.000 y pico de hogares. Y lo que hemos logrado es mantener una muestra de población, creo que en los porcentajes estaba en la anterior, si nos podemos devolver un poquito, no, entonces en la siguiente, yo creo que más adelante voy a hablar de eso, en la que podemos lograr llegar a una población, ya no me están funcionando los ojos, entonces espere, yo abro aquí la misma, sí, en esa misma. En términos de el número de hogares a los que hemos llegado, y digamos que en el 2016, después de los 6 años, todavía hemos podido llegar a ese 89% de la línea base original en términos de hogares y a un 78% de la línea base en términos de personas. O sea que 6 años después hemos sido capaces de llegar
al más o menos 80% de la gente que originalmente comenzó en la muestra. Eso es un nivel de pérdida bastante bajo comparado con las encuestas longitudinales que se han hecho en el mundo. Y eso incluyendo el siguiente reto, que tal vez son esos dos números, pero si quieren lo podemos ver en la siguiente diapositiva, y es lo que hemos tenido que hacer para encontrar a esta gente en la siguiente, y es esto. En el año 2010 se tuvieron que visitar 80 municipios para encontrar esos 10.800 hogares, 80 municipios. En el año 2016, el equipo de encuestadores tuvo que desplazarse a 235 municipios en donde estaban esos 10.800 hogares, o esas 20.000 personas. Y eso habla de la movilidad de este país. Este país es un país de terminal de transportes. De 80 municipios, al 2013 tuvimos que ir a 150 municipios y al 2016 tuvimos que ir a 235 municipios para poder encontrar a esta misma gente. Irlos buscando y encontrando dónde estaban. Y esto es una dinámica de migración impresionante, siguiente, en donde esto más o menos muestra, los colores no se ven muy bien en las imágenes, cómo de 80 a 192 a 235 municipios se fue moviendo toda esta gente, rurales y urbanos, cambiaron de domicilios todo el tiempo. Y la clave de la encuesta longitudinal es que precisamente como son los mismos hogares podemos llegar a ellos. Siguiente. Esto les da, bueno, estas son las dimensiones más o menos grandes del número de preguntas que hacemos en este formulario. Este es un formulario que tiene a nivel de hogar 500 o 576 preguntas dependiendo de urbano o rural. Es un cuestionario bastante largo que se demora más o menos unas 3 horas completas la recolección de la información en un hogar entero. A los adultos de seguimiento que hacen parte de la misma muestra que se siguen de cabeza de familia son 180 a 200 preguntas para cada uno de los adultos. A los niños se incluyen 109 preguntas. A las personas de contexto, que son las personas que están en el hogar pero no necesariamente son la cabeza de familia, o los niños menores de 10 años, se les hacen también preguntas adicionales. A los jóvenes hay un grupo de preguntas también que se les hacen unas preguntas ahí muy relevantes. Hay un módulo de política que se hace a nivel de todo el hogar. Y a nivel de comunidad, a líderes comunitarios de los barrios o veredas donde están estos hogares, también se hacen unas preguntas sobre cómo está la situación de la comunidad y cómo la perciben los líderes, la situación de la comunidad. Siguiente. Estos son algunos de los temas gruesos, grandes que estamos preguntando, pero no voy a tener tiempo obviamente para hablar de todos ellos, simplemente voy a mencionarles unos 2 o 3 que son aquí de interés. Siguiente. Este es el tema de migración, ahí las cifras no las ven muy claras, pero para darles una idea de cómo es un país tan dinámico y tan móvil, y que hasta ahora no habíamos tenido una idea clara sobre esa migración de los hogares. En el caso de los hogares rurales, por ejemplo, vemos que espera un momentico porque es que de verdad que el tema de los ojos ya no va dando. En el caso de migrantes en el 2013, del 2010 al 2013, el 20% de los hogares había migrado, del 10 al 13. Una quinta parte de los hogares se había movido de los hogares rurales. Y de los hogares urbanos, un 24% se había movido al 2013. Y si miramos al 2016, el 21% se habían movido, de esos el 65% de los rurales se habían movido de una u otra forma, entre otras porque por tenencia de la tierra, tanta gente que no está con tenencia de su propia tierra y está en arrendamiento, en la parcería y demás se está moviendo, y en el caso urbano 34% de los hogares se habían movido de domicilio. Entonces, eso nos puede dar una idea de la permanente dinámica social que está sucediendo entre los hogares colombianos. Eso es para el caso de los rurales, y en el caso de los urbanos tenemos unas dinámicas también grandes de migración. En el caso de los hogares al 2013, en los hogares urbanos se habían movido el 5.13% en total, de esos un 19% se ha movido a la zona rural y un 80% se había movido a la zona urbana, a otro domicilio en la misma zona urbana. Y al 2016 de nuevo, un 22% se ha movido del urbano a lo rural y un 77% se ha movido de urbano a urbano a otro domicilio. Pero eso es simplemente como para dar una idea de qué es esta dinámica permanente de estarse moviendo, y por eso digamos que el esfuerzo tan grande de la facultad y del equipo de encuestadores para moverse a varios de los hogares, para poderlos encontrar y entender esas dinámicas de adaptación. Siguiente. En el tema de los niños, por ejemplo, hay un montón de información que hemos venido recogiendo, y en ese sentido yo creo que
podemos avanzar porque me preocupa el tiempo. Lo que hay es dinámicas muy detalladas a nivel de hombres y mujeres del hogar, en términos de cuánto tiempo están dedicando en participación laboral y cuánto están dedicando a oficios del hogar, por género, o sea, por sexo, hombres y mujeres, y por los distintos niveles de riqueza, o llamémoslos estratos bajos, medios, altos, y tanto en el tema urbano como en el tema rural podemos tener ya muchas mejores mediciones, y cómo cambian en el tiempo esas mediciones, de qué tanto ayudan hombres y mujeres a tareas del hogar, y qué tanto cambian hombres y mujeres a tareas en el mercado laboral, y a traer ingresos por fuera del mercado laboral. Y ahí lo que ustedes pueden ver es una mezcla bastante interesante, y un poco la dinámica de cómo ha ido cambiando esto. Por ejemplo, si ustedes ven arriba, en términos de participación laboral, del 2010 al 2013 al 2016, la participación de la mujer va del 0.56 al 1% al 1.5%, pero la del hombre también va aumentando del 1 al 3 al 6%. Entonces, hay una mayor transición a búsqueda de ingresos en ese mercado laboral en términos de la muestra que estamos mirando, y esa por nivel de riqueza ustedes ven diferencias bien grandes. Si ustedes observan ahí para el 2016, pues la participación laboral se da más alta en el caso de los digamos, estratos o niveles de riqueza más bajos, que si se compara con los niveles de riqueza más altos, que vendrían a ser los equivalentes del estrato 3 y 4. Este es el tipo de cosas que ya podemos ir mirando. Ahí lo pueden ver ustedes también en el caso rural, y en el caso rural se ve en general mucha mayor participación laboral en el mercado laboral, tanto de hombres como de mujeres, que si se compara con el caso de las dinámicas urbanas. Siguiente. Algunos temas que tienen que ver con capital social. Siguiente. Ahí hemos estado mirando qué tanto participa la gente en temas de participación ciudadana, de participación en organizaciones laborales, de organizaciones sociales. Varias cosas interesantes. Las juntas de acción comunal siguen siendo por excelencia las mayores instancias de participación de la gente, siguen perteneciendo a las juntas de acción comunal, y esto pues a pesar de toda la transición que sabemos que vino desde la descentralización, que desmontó toda la importancia de ayudas parlamentarias y de ayudas financieras a juntas de acción comunal y demás, siguen siendo por excelencia unas de las más fuertes. Las tres barritas que ven ahí son cambios en el tiempo, o sea, 2010 en azul, en rojo 2013 y en verde 2016. Vimos una subida del 10 al 13 y después una caída del 13 al 16. Las organizaciones religiosas están cobrando mucha importancia y están ahí bastante presentes. Organizaciones de caridad, llamémoslas así, también están ahí. Y uno de los casos interesantes que ven ahí es la penúltima grupo de columnas, que es la de los sindicatos. Colombia tiene una de las tasas de sindicalismo más bajitas del mundo, pero estamos observando del 10 al 13 al 16 un aumento de participación de los miembros de los hogares en organizaciones sindicales. Ahí, por ejemplo, están apareciendo algunas cosas interesantes. Y si eso lo vemos en la parte urbana, que es a la derecha, también vemos de nuevo, si ven ahí, la tendencia de aumento en el caso de sindicatos. La presencia de organización, de participación en juntas de acción comunal es más pequeña, pero en organizaciones religiosas es bastante más alta, como la ven ahí. Entonces las organizaciones religiosas siguen apareciendo con importancia, y un crecimiento en la participación en sindicatos que nos parece interesante para este caso. Sigamos. Las siguientes son un grupo de gráficas, pero por razón no van a ver mucho detalle allí, pero simplemente quería mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la participación de la gente en las organizaciones comunitarias a nivel de liderazgo es bastante alta. En otras palabras, y lo que dicen esas barras ahí es que la mitad de los hogares que están participando en organizaciones sociales lo hacen de una vez en cargos directivos de las organizaciones sociales. Esto probablemente lo que puede estar demostrando es que son organizaciones sociales muy precarias, y los poquitos que participan les toca tomar todos los papeles de presidente, vicepresidente, tesorero, auditor y demás, porque en todo caso es una participación social relativamente baja si comparamos con lo que se puede llamar el capital cívico de otras sociedades donde hay mucho mayor participación de la sociedad en eso. Entonces ese es un ejemplo del tipo de cosas que estamos pudiendo medir ahí. Estos simplemente son algunos detalles de separar esto entre urbano y rural, pero yo creo que podemos pasar más adelante. En la siguiente, esta es una tabla muy interesante que quería contarles, que mencioné hace un rato, y es un fenómeno que solo gracias a los datos longitudinales podemos medir, y es que lo que observamos en esos colores verdes y naranjas, por ejemplo, es que, por ejemplo, ese 61% lo que quiere decir es
que la gente que participaba en organizaciones sociales en el 2013 y que ya no participa en el 2016 en la organización social, porque les preguntamos siempre, ¿usted participa o no en una organización social? Hay un 61% de ellos que precisamente están asociados a los hogares que se salieron de algún programa de ayuda del Estado. Y esto es porque podemos observar, tomar en el video el 2013 y el 2016 y observar qué pasó en esa dinámica. Y lo que estamos deduciendo de esto es que muchos de los programas sociales del Estado llegan y le dicen a la gente, organícense en una cooperativa, organícense en una asociación de vecinos para que yo les traiga este programa. Y se organizan y el programa se acaba y se salen de la organización. Y esto nos da algunas pistas sobre el capital social muy débil todavía, que es bastante instrumental. Nos organizamos en el barrio o en la vereda porque nos van a dar algo. Y apenas nos quitan ese algo, entonces pareciera que no persiste la membresía en las organizaciones sociales. Eso solo lo podemos hacer, esta dinámica, gracias al carácter longitudinal de los datos. Si esto fuera una encuesta regular que toma una foto en el tiempo y otra foto en el tiempo, lo que va a encontrar es el número de personas que pertenecen a la organización social, pero no sabemos si esos antes pertenecían o no pertenecían. Este fenómeno que acabo de mencionar se da igualitico para la zona rural que para la zona urbana y se da muy de la misma manera si es para pertenecer o no a organizaciones sociales o para entrar a unos niveles de liderazgo o no en las organizaciones sociales. Y cuando uno lo ve al revés, que es para los que entraron a programas, entonces ahí vemos que la fracción de gente que no era de una organización social en el 2013 y ahora sí lo es en el 2016, entró y está asociado a que entró un nuevo programa social de ese hogar, digamos que confirma un poco esa conjetura. Pero esto era un ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer con la encuesta longitudinal. Podemos seguir, la siguiente es exactamente lo mismo. Con esto simplemente quiero terminar y con eso ya la siguiente imagen era un video, pero yo creo que no tendríamos tiempo, es un video que tenemos en la página que muestra algunas imágenes de eso. Pero lo que quería cerrar con esto es la idea que originalmente planteó Andrés alrededor de este potencial de los datos y de cómo los demógrafos le dieron un empujón tan fuerte si hacemos la transición de los 70s a este giro empírico en la economía y la demografía cómo fue importante para mirar eso, y es un potencial tan grande de ahora tener mejores datos. Y estos datos de la encuesta longitudinal tienen varias virtudes. Una, que están abiertos y son gratuitos al público. Ustedes pueden entrar a la página de la encuesta longitudinal y bajar los datos, bajar los formularios. Hay algunos datos que tienen reserva estadística por razones de protección de ciertos temas de protección de la niñez, temas de protección de datos o por habeas data y demás por posesión de tierras y demás, pero en general la mayoría de los datos están ahí disponibles y son gratuitos. El segundo punto de esto es que el futuro de esto, y esa fue la pregunta que Jorge Iván hizo hace un rato, definitivamente tiene que ser con el DANE y ya estamos listos firmando un convenio para transportar esto al DANE y encontrar la forma de financiar esto para que el DANE siga haciendo la encuesta longitudinal. Además, porque el DANE ya venía haciendo un primer intento de una encuesta longitudinal de mercado laboral, que es la ELPS, y lo que hicimos fue poner a los dos equipos técnicos de los Andes y del DANE a trabajar juntos y hacer una fusión de las dos encuestas longitudinales para crear una encuesta longitudinal más grande que el DANE va a coger de aquí en adelante. Ese es nuestro sueño. Y ahora lo que estamos es tocando puertas porque esto vale fácilmente para llegar al 2019 entre 8 y 10 mil millones de pesos para poder lograr tener la cobertura. Por lo que les decía, arrancamos en 80, pasamos a 190 municipios, vamos en 253, imagínense cuántos municipios van a ser en el 2019. Entonces esto va a tener un costo muy grande, pero ya hay un compromiso que está en firma entre el DANE y la facultad y la universidad para precisamente hacer esa transición y que el DANE sea ahora por excelencia quien se encargue de esto y la universidad preste el apoyo técnico para ello. Pero esto lo que es una oportunidad de prestarle un servicio al país, de generar datos de tipo longitudinal para hacerle seguimiento, como decía al principio, ya no de fotos sino de video, de lo que debería ser un seguimiento a la demografía, a la economía y a aspectos sociales y aspectos que antes no se medían y ahora se pueden medir a través de una serie de instrumentos que tenemos ahí a disposición, digamos, de la academia, de la política pública y del tipo de usuarios que deben estar interesados en esto, y con la idea de democratizar esto mucho más. Andrés mencionó el problema tan grande que hemos detectado y es que la mayoría de estos datos se siguen consumiendo es en Bogotá. En el centro del país, Bogotá, Cali, Medellín, es la mayoría de usuarios de los datos, pero en la periferia todavía falta mucho que haya una apropiación y democratización de estas herramientas que puedan ser utilizadas para
poder iluminar, ilustrar, por ejemplo, los planes de desarrollo municipales, las estrategias de desarrollo a nivel de regiones, la utilización de estos datos para seguimiento a política pública desde actores no gubernamentales para poder hacer, digamos, el seguimiento y verificación y validación de los planes de desarrollo de los gobernantes. Creemos que ahí hay un instrumento importante de apoyo a esa discusión de tipo público. Con eso termino yo la historia de la encuesta longitudinal y la presentación que teníamos con Andrés. Muchas gracias. Mil gracias a Juan Camilo y yo creo que felicitaciones mantener esa muestra. Eso es un reto. Sí, uno se pregunta por qué. Uno quisiera un DANE mucho más activo en esto pero bueno, con respecto al giro empírico, uno de los problemas del giro empírico, Andrés, es que como no hay teoría, se empieza a partir de correlación a sacar unas causalidades rarísimas y muy arbitrarias. Pero bueno, ahora hablamos sobre eso. El profesor Albert Berry estaba invitado, él había dicho que venía en el último momento, no pudo venir, y escribió 3 páginas sobre Álvaro López, entonces las voy a leer. Álvaro López Toro, por Albert Berry. Por pura coincidencia y a la vez para mi gran beneficio, Álvaro López Toro fue el primer colombiano que conocí en mi vida. Lo conocí cuando ambos éramos estudiantes en la Universidad de Princeton en el programa de doctorado. Yo era estudiante de primer año y él de tercer año y estaba en proceso de terminar su tesis de PhD. Me llevaba más de 2 años de edad y muchos de experiencia, pues antes de Princeton, él había estudiado en la Escuela de Minas de Medellín y posteriormente Estadística en París. Álvaro y otras 2 o 3 personas fueron mis fuentes principales de información sobre Colombia cuando decidí visitar el país y estudiar su economía. Entre mis recuerdos relacionados con Princeton hay 2 muy especiales. En una fiesta, tal vez después de los exámenes generales de la cohorte de Álvaro, alguien le hizo una pregunta sobre un tema muy complejo de demografía. No recuerdo si el estudiante hizo la pregunta por broma. De todas maneras, Álvaro se quedó pensando, un poco apartado del grupo durante 10 o 15 minutos, mientras que los demás seguíamos conversando cosas mucho menos serias. Luego él se reintegró al grupito y nos dio la respuesta, y supongo que era correcta porque ninguno estaba en ese momento en condiciones de opinar. En otra ocasión, cuando yo estaba tomando el curso de Andy Cole, uno de los demógrafos más conocidos del mundo en ese entonces, alguien hizo una pregunta sobre la tesis de Álvaro, quien ya se había graduado con su PhD. En el curso de su respuesta, Cole observó que Álvaro era en ese momento uno de los 10 mejores demógrafos matemáticos del mundo. Supongo que Álvaro decidió estudiar en Princeton debido a la fama de que la universidad tenía en esa área, con profesores muy relevantes. El libro de Cole y Hoover, si recuerdo bien, presentó una de las primeras extrapolaciones de la población del mundo a base de datos actualizados y metodologías innovadoras. Para los demógrafos, este fue un momento histórico, ya que a principios de los años 60 la tasa de crecimiento de la población mundial alcanzó su máximo. En ese momento no se sabía si la tasa iba a seguir creciendo debido a las mejoras en salud y en esperanza de vida, o si no lo iba a hacer. Algunos estaban muy alarmados y otros no. A los primeros les preocupaba la capacidad del mundo para producir suficientes alimentos y también la necesidad de que las economías pudieran generar una cantidad adecuada de empleo. Algunos años después llegó a Colombia la misión de la OIT sobre empleo,
liderada por el conocido inglés Sears. Al poco tiempo de Álvaro recibir su PhD, Princeton lo invitó a regresar a la universidad en calidad de profesor visitante. En ese entonces yo no estaba informado acerca del mercado de trabajo para una persona de las calificaciones de Álvaro, pero creo que él debe haber tenido varias opciones y que su retorno a Colombia y su permanencia en ella reflejaron su profundo interés por el bienestar del país. Además de su mente brillante, Álvaro era de las mejores personas que uno podía tener la suerte de conocer. La mayoría de la gente con capacidad mental a ese nivel tiene por lo menos un poco de egoísmo aparente o de impaciencia con el resto del mundo que es menos dotado. En lo que yo vi, este no era su caso, así que Álvaro fue no solo el primer colombiano que conocí, sino también una de las pocas personas que he conocido con estas dos características a un nivel tan elevado. Poco después de llegar a Colombia, en mi primera visita y mientras yo trabajaba en la Universidad de los Andes, me encontré de nuevo con Álvaro. Creo que en ese momento conversamos un poco sobre mi tesis y sobre los amigos mutuos que habíamos tenido en Princeton. Durante mis años en Princeton yo había comenzado a interesarme en los vínculos entre demografía y economía. Ya en Colombia, en parte por la influencia de Álvaro y en parte también por la obvia importancia de estos temas en Colombia, que tenía una tasa de crecimiento demográfico de 3% o un poco más en los años 60, esos enlaces me interesaron aún más. Cuando entré a estudiar algunas fuentes sobre los aspectos demográficos de la población colombiana y de sus tendencias recientes, tuve la oportunidad de aprovechar las encuestas en que se basaron los primeros índices regionales de precios en el país. Esas encuestas tenían mucha información de naturaleza demográfica. Al estudiar las encuestas de Manizales, recuerdo haber encontrado casos de familias tan grandes que uno se preguntaba cómo era posible para una madre criar tantos hijos. Después de escribir algo sobre la experiencia demográfica reciente de Colombia, fui invitado a participar como panelista en una discusión acerca de esa trayectoria y sus implicaciones para el futuro. Los otros participantes incluían a Lokin Kerry, cuyas preocupaciones ya incluían la alta tasa demográfica del país y sus posibles implicaciones para la generación de empleos adecuados. En ese momento, el tema era uno de los que generaba fuertes discrepancias en el país. Recuerdo especialmente la forma tan calmada con la cual Álvaro participaba en la discusión y hasta cierto punto la guiaba. Me di periódicamente con Álvaro en el curso de los pocos años antes de su muerte. A menudo se preocupaba por el estado del mundo y de Colombia. Álvaro López Toro es una de las personas más brillantes y a la vez humanas que he tenido la buena fortuna de conocer. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos un poco la discusión. ¿Cómo ve Juan Camilo los estudios de demografía? ¿Qué han pensado ustedes en los Andes? O sea, una como de las constantes que ha habido en estas reuniones, bueno, yo no he venido a las 5, pero he venido a 3, es la falta de demógrafos en el país, de la demografía como disciplina. Bueno, abriría como preguntando eso. Bueno, y dejo las preguntas. Edgar, no sé, Edgar, si quiere preguntar algo antes o... No, tal vez recordar en el trabajo que presentó Harold Vanguero, proponía dos cosas que me parecen interesantes, digamos, valorarlas. Una es que había que retomar la enseñanza de la demografía, ya digamos con otros fines, para mirar el problema pensional,
es decir, el conjunto de los problemas de la sociedad. Y la otra cosa que Harold mencionó, que a mí me parece muy importante, es, digamos, la regularidad en los censos. Creo que el último censo, si no estoy equivocado, que fue aprobado en Colombia por el poder político, creo que fue el censo de 1975, del año 75. O sea que muchas de las distribuciones que hoy se hacen de los recursos, pues es decir, no corresponden a la realidad de la población. Yo creo que valía la pena verificar eso. Y Harold insiste en que se hagan regularmente los censos, pero que sean aprobados por el poder político y incorporados en el proceso decisorio. Entonces, yo creo que esos puntos son interesantes. Y además quisiera resaltar que la facultad mantuvo la tradición de los estudios de la demografía, como yo lo dije tal vez hace 2 sesiones, porque en los años 80, 86, cuando yo estuve en la facultad como decano, pues teníamos varios demógrafos. Estaba Harold Vanguero, estaba Alberto Hernández, llegó Carmen Elisa Flores. Entonces yo creo que se ha mantenido muy bien la tradición, es decir, como lo hemos visto hoy, ¿no? Realmente esta encuesta es algo, digamos, fundamental, novedoso, y tal vez un esfuerzo que haya que hacer es ver cómo es usada por la sociedad, por el conjunto de la sociedad. Es decir, como lo mencionó Juan Camilo, departamentos, municipios, gremios, sociedad civil, ONGs, etcétera, porque realmente abre toda una posibilidad grandísima de información y de contribuir al proceso decisorio. Solamente, es decir, cuando Álvaro López comenzó a hacer sus estudios, ya en los años 70 y antes, pues recuerdo yo que sacar un dato del DANE era un gran acontecimiento, como lo mencioné aquí. Decir la tasa de crecimiento de la economía era ya, digamos, una gran fiesta, si era buena, ¿no? Y eso se reservaba, digamos, al presidente. Yo recuerdo eso, el presidente decía la tasa fue de tal. Bueno, hoy con toda esta información que hemos visto, con la riqueza de la información, deberíamos estar tomando mejores decisiones. Entonces hay que ir, pues, es decir, si la clase política entiende esta encuesta, que espero que puedan en algún momento dedicarle tiempo, digamos, para entenderla bien y estudiar cómo se puede usar. Entonces yo personalmente quiero felicitar, porque realmente es algo muy importante. Y nosotros tenemos que ver, Jorge Iván, cómo contribuimos para difundirla. Sí, uno dale todavía decidiendo si hace censo o no, pero sí, es que le impresiona a uno esos esfuerzos de una universidad privada. Sí. Pues son esfuerzos de una universidad con un montón de donantes, y algunos de las donaciones han venido también del gobierno, de los gremios, de un montón de amigos de adentro y fuera del país.
Y hay un agradecimiento que yo quiero hacer aquí en público muy importante, porque tiene que ver exactamente con esta tradición de demógrafos, que es el papel de Carmen Elisa Flores en la encuesta longitudinal. O sea, la cabeza pensante, la cabeza más importante de todo el esfuerzo de la encuesta longitudinal de la ELCA fue Carmen Elisa, en sus años en la facultad. Y eso fue al haber mantenido esa tradición de la importancia de la demografía, y ella sigue siendo parte del comité científico de la encuesta y sigue siendo parte cercana de este proyecto, y de hecho ella ha estado en el equipo técnico en la conversación entre el DANE y la facultad para hacer esta transición al DANE. Pero en eso yo quiero hacer un homenaje a Carmen Elisa y un agradecimiento inmenso, porque es esa tradición de demógrafos puros, de demógrafos rigurosos, cuidadosos, que ha mantenido esto. Pero la otra cosa que ustedes mencionaron hace un rato sobre esa pregunta de Jorge Iván hace un rato de para dónde va esto de la demografía, yo sí creo que el país necesita mantener una tradición de rigor en la demografía, pero además pensando mucho mejor, porque los modelos que teníamos ya no nos van a servir tanto. Tenemos un país que redujo dramáticamente la tasa de fecundidad, que incluso bajó mucho más de lo que las predicciones estaban mostrando y comparado con muchos países, pero tenemos un país que al mismo tiempo está volviendo a ver aumentar tasas de embarazos adolescentes. Todo eso hace parte de esta demografía. Un país que se resiste a ser formal, es un país que sigue teniendo una tasa de informalidad muy grande en el mercado laboral, en la formalización de las empresas, y eso tiene consecuencias grandísimas con algo que mencionaron hace un rato, y es sobre el manejo del sistema pensional. El sistema pensional es uno de los, digamos, grandes desafíos complejos que tiene la macroeconomía y la estabilidad fiscal de este país, y eso va a tener que pasar por la demografía. Si no entendemos la demografía de un país que se mantiene en unas tasas de informalidad tan grandes, que se mantiene con unas transiciones demográficas en términos de población, un país que se está moviendo entre lo rural y urbano, como ustedes vieron a través de los datos de la encuesta, solamente con mejores modelos, con mejores teorías, con mejores estimaciones, vamos a poder entender cómo nos vamos a enfrentar, entre otras, a la bomba pensional, pero además al tema de la informalidad, y es solamente a través de los datos rigurosos de la demografía que vamos a poder responder esas preguntas, pero para eso no vamos a poderlo hacer con los modelos convencionales de que es una transición de la informalidad a la formalidad. Yo creo que este es un país que simplemente va a seguir siendo muy informal en muy buena parte de la sociedad por un montón de razones, y eso va a ser mucho más difícil de entender, por un lado, porque la transición demográfica sí está siendo la de países desarrollados. Nuestras tasas de divorcio son parecidísimas a los países industrializados, nuestra pirámide demográfica se está pareciendo cada vez más a la de los países industrializados, pero no nos estamos pareciendo a los países industrializados en términos de formalización del empleo, de tributación, de ese otro tipo de cosas. Entonces es una mezcla extraña en la que se necesitan buenos demógrafos para entender con buenos modelos cómo vamos a responder al problema de pensiones, al problema de seguridad social en general, al problema de acceso a la salud. Todo eso va a tener que pasar por la demografía, y para eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, tenemos que seguir formando generaciones de demógrafos. Yo creo que hay grupos importantes en la Nacional. El grupo de estadística de la Nacional es de primera línea y es de los más importantes formadores de estadísticos rigurosos. Yo creo que ahí hay un puntal de trabajo, y eso tiene que combinarse, porque como dijo Andrés hace un rato, los datos no hablan solos, hay que ponerle a eso teoría. Entonces hay que poner a trabajar a todo el mundo sobre esas preguntas de un país que es particular. Todos los países tienen sus particulares, pero esas particularidades demográficas de Colombia nos obligan a tener mejores teorías, y con estos mejores datos, mejores respuestas a estos problemas. No, como un poco apoyando las cosas que dijo Juan Camilo, solo decir dos cosas adicionales. Una es que, digamos, lo que uno aprende de ver la historia de la incidencia de la demografía, que fue como lo dije ahorita, lo que uno ve en esos datos de los informes del CEDE en los años 60, 70, es que era el punto central, el núcleo central de la producción de investigaciones, con un componente empírico y también en parte teórico, en el CEDE, en la facultad, es decir, era el pivote de todas las demás construcciones de datos, y eso lo muestra porque todos los demás datos de la época están asociados a eso. De hecho, esta lectura de Albert Berry dice algo muy interesante, y es: los datos
que se recogen con datos, datos sobre precios, que es uno también de los primeros, es una cosa pionera en Colombia, precios regionales que no existían, que el DANE no recogía para sacar índices de precios regionales, que lo sacó la Facultad de Economía. Tienen un montón de datos demográficos. Entonces hay una cosa y es, siempre ha habido un sesgo virtuoso, yo creo, en la facultad de eso. Y la ELCA tiene ese sello, y Juan Camilo lo dijo muy claramente. Una de las herederas, probablemente la persona más importante en la historia de la demografía en Colombia, como mujer y al lado de Álvaro López Toro, es Carmen Elisa, en los últimos años. Y ella fue cerebro de la creación de esto. Y entonces, simplemente para decir algo, y es que la ELCA y buena parte de los datos que ha recogido la Universidad de los Andes y buena parte de los datos contienen mucha información demográfica, mucha información de donde podemos deducir un montón de dinámicas demográficas. Y a pesar de eso, y aquí sí creo que son solamente para complementar, no es algo, digamos, distinto a lo que hizo Juan Camilo, es que tenemos muy pocos trabajos probablemente puramente demográficos y muy pocos personas académicas pensando en la demografía. Indirectamente siempre vamos a la demografía, por ejemplo, los trabajos sobre primera infancia, los trabajos sobre violencia que se han hecho en la Facultad de Economía. Ahora tenemos un centro de investigaciones sobre seguridad y drogas, el CESED. Tiene trabajos en los que se conectan embarazo adolescente con violencia, permanencia en el colegio con violencia, cosas de ese estilo. Todo eso tiene un componente demográfico, pero trabajos, digamos, desde la demografía, realmente tenemos muy poco y es verdad, hay que reconocer que probablemente donde está el núcleo duro de los estadísticos académicos en el país en este momento es el Departamento de Estadística de la Universidad Nacional, liderado en particular en ese caso por una exalumna nuestra, como para seguir haciéndole propaganda, y una exalumna en particular de Carmen Elisa Flores, que es Beatriz Urdinola. Y Beatriz, los trabajos que ella hacen son en buena parte conectados también pues con trabajos que nosotros hacemos y creemos que, simplemente quería decir eso, creemos que tenemos muchos datos, los datos demográficos se siguen produciendo, tenemos de dónde hacer análisis demográfico, pero es cierto que tenemos pocos analistas, demógrafos verdaderamente en Colombia que puedan trabajar esos datos y creo que se necesita. O si quieren alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de los... Sí. Buenas noches. Pues uno piensa en el uso que pueden tener también esos tipos de datos a nivel ya un poco más sectorial. No sé si es eso también un punto importante, porque los cafeteros, los de la industria, de la construcción o algo, para sus cálculos también me imagino que asumen un poco esto, no lo leen tan rigurosamente como el DANE lo hace, sino que lo cualifiquen de pronto, lo matizan. Entonces no sé si ellos tengan ese tipo de interés realmente para sus trabajos o en sus influencias, ¿no? Y otra pregunta que quiero saber es si la labor de Álvaro López Toro se reflejó también en países de Sudamérica, por ejemplo, CELADE, no sé quién, o de pronto los chilenos o argentinos, no sé. ¿También ha habido avances similares en otros países o fue solamente en Colombia el caso? Voy a contestar la primera pregunta, pero la segunda no tengo respuesta. Pero sí, sobre el tema sectorial estoy de acuerdo que ahí puede haber unas conexiones interesantes. En todo caso, entendamos que la unidad de análisis de la encuesta longitudinal es el hogar y los cabezas de familia y los niños del hogar como elementos claves, pero sí sabemos sobre la ocupación y participación de los hogares y de las dos cabezas de familia en la participación en el mercado laboral, y indirectamente podemos empezar a saber, por ejemplo, como decía usted, en la región cafetera, en el altiplano cundiboyacense y demás, digamos que por regiones se pueden inferir algunas cosas sobre el tema sectorial, pero en todo caso la unidad de análisis por excelencia es la del hogar y la de los miembros del hogar ya a nivel individual.
digamos que los temas sectoriales se mueven mucho más a través de encuesta manufacturera, de encuestas de empresas, de encuestas de firmas, donde es mucho más fácil empezar a mirar las cosas sectoriales. Pero habiendo dicho eso, estoy totalmente de acuerdo que desde una perspectiva sectorial sí es muy interesante entender la oferta laboral. Y desde la ELCA se puede entender muchísimo el tema de la oferta laboral, porque sabemos con mucho detalle en estos hogares cómo distribuyen el tiempo entre el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, el trabajo con los vecinos, la actividad informal y la participación en el mercado laboral. Y esto es mucho más mixto de lo que incluso habíamos previsto. La mayoría de los hogares está combinando distintas formas de ingreso y lo que hacen es una combinación de estrategias para poder generar ingresos, montan negocios dentro de sus hogares, van apareciendo negocios, se dedican a actividades comerciales, participan en el mercado laboral y eso puede descifrar mucho más desde perspectivas también sectoriales cómo puede ser todo este tema del reto, digamos, de entender la informalidad en este país o la participación de la gente a través de las distintas políticas sociales, de hasta dónde quieren formalizarse o no, entrar al mercado laboral formal o no, montar negocio o no, volverse emprendedores o no, y eso yo creo que va a tener mucha importancia para entender la oferta laboral, que es en últimas la que las industrias tienen que entender en estas dinámicas tan complejas de los hogares. Bueno, a ver si Edgar quiere responder la otra pregunta, y antes de eso, a mí me impresiona que a partir de la ELCA, así no sea con afirmaciones muestrales. Estos días estoy en un seminario con la UPLA y Ana María Ibáñez presentó unas hipótesis de estructuras productivas en el sector rural. Ahora, Ana María advierte, por lo que comentaba ahora Juan Camilo, no estoy haciendo afirmaciones muestrales, pero usted empieza a intuir hipótesis y yo creo que por la riqueza de información uno puede intuir hipótesis, inclusive hipótesis mucho más potentes que las que pueden desprender del censo agropecuario. Y a mí me pareció interesante, como decir, mire, nos parece que la estructura productiva de la pequeña y mediana unidad agrícola puede ser de este estilo. Ahora advierto que por las razones muestrales no puedo generalizar este tipo de... Pero a uno le queda... Y en las reuniones que hubo después, como en los talleres, en el grupo, pues se retomó esa idea como una hipótesis y yo creo que la riqueza de información permite ir planteando ese tipo de temas. Yo no sé si Edgar, sobre el tema de Latinoamérica y la influencia de López Toro, porque... Yo, es decir, por lo que conocí, no se hizo a través de Álvaro. Eso se hizo fue a través del Centro Regional de Población y del CEDE mismo, que tenían contactos con diferentes centros de investigación de América Latina, con las Naciones Unidas, es decir, con instituciones que existían en Chile, por ejemplo. Había varias que se ocupaban de la demografía, pero ahí el Centro Regional de Población jugó un papel muy importante a nivel de América Latina, y el CEDE también. Bueno, no sé si algún otro comentario. De todas maneras, mil gracias. Mil gracias a Juan Camilo, a Andrés, a la Academia. Yo también creo que estas sesiones que hizo la Academia fueron muy interesantes. Yo aprendí muchísimo y creo que para todos nosotros ha sido muy útil. Y muchísimas gracias a ustedes, a Edgar, por haber animado todas estas reuniones. Bueno, muchas gracias. Muy bien.